cambia la manera de iniciar la actividad práctica, ¿no? Porque hablé con la licenciada Parra, jefe de laboratorio de la carrera, y ella me indicaba que no se pasarán clases de laboratorio en la semana del 25 de abril debido a que no tiene personal en el laboratorio. Eso escribí, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en el instante que terminé de escribir, contestó una compañera llamada Jenny Colque, para mencionar algunas personas, ¿no? María Belén mismo ya, pero no está de más repasar. Entonces, hemos visto que la acción combinada de drogas puede llevar a un sinergismo, o sea, un aumento de la actividad de los fármacos, como también puede, digamos, bloquear esa actividad. Y entonces habíamos visto este antagonismo competitivo, ¿no? Donde nuevamente vamos a explicar, esto se produce cuando una droga de estructura semejante. Cuando estamos hablando de estructura semejante, lógicamente estamos hablando de estructura química. A una droga agonista se fija en los receptores de aquella, pero esa droga, siendo inactiva, no tiene actividad, funciona como un tapón nada más. De por sí no produce respuesta e impide que se fijen dichos receptores, ¿no? O sea, esos receptores, obviamente, que es de la droga agonista, en forma que no se puede producir los efectos. Aquí tienen, si a esta esfera de color azul le ponemos el nombre de acetilcolina, entonces esta digamos, esfera de color azul se va a meter en este receptor de color amarillo o naranja, no sé cómo lo verán ustedes en su celular, tablet o computadora, y este es su receptor de esta esfera. Pero ¿qué pasa si le damos una droga antagonista? Entonces, esta droga antagonista va a desplazar a la droga agonista, digamos, vuelvo a repetir, esta esfera, pongámosle el nombre de acetilcolina. Y entonces, ¿qué es esta de aquí? La atropina. Entonces, al introducirse, entonces ocupa el lugar de la acetilcolina y no deja que haya acción. Pero como esta atropina en realidad carece de actividad farmacológica, solo funciona de tapón, no provoca ningún problema. Y obviamente otros elementos que siguen actuando van a generar lo que aparentemente produce la atropina. Por ejemplo, si esto ocurriese en el corazón, y esta es la acetilcolina que produce bradicardia. Entonces, la atropina al meterse aquí y no tener actividad, no hay quien bradicardice, y entonces el simpático va a taquicardizar, y en apariencia la atropina provoca taquicardia, pero no la produce en sí porque carece de actividad farmacológica. Entonces, de eso se trata. Muy bien. Ese es el antagonismo competitivo. En cambio, este otro tienen receptores diferentes y estructura química diferente. Por eso dice aquí que el antagonismo no competitivo ocurre en el caso de dos drogas de estructura química diferente, ¿no? En cambio, la otra es de estructura química similar, la que hemos visto. Por tanto, ocupa dos clases diferentes de receptores, dando lugar a efectos opuestos, por lo que ambos se anulan mutuamente. Ese es el caso, por ejemplo, de la histamina. Esta histamina tiene una estructura química que se une a los receptores histaminérgicos, y en nuestro organismo existen tres tipos de receptores histaminérgicos, los 1, 2 y 3. ¿Qué hace esta histamina? Es una droga vasodilatadora, por eso que en los procesos inflamatorios, independientemente del origen, si es infeccioso, traumático, lo que sea,
Entonces la histamina se libera de los mastocitos o células cebadas y genera vasodilatación. ¿Para qué? Para que las fenestraciones de los vasos sanguíneos se abran y pueda generar el desplazamiento de elementos formes de la sangre para poder resolver el proceso inflamatorio. Pero si usted le agrega adrenalina, la adrenalina tiene sus propios receptores que son alfa y beta. Y de los alfa hay 1, 2 y del beta hay el beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces, la verdad, la adrenalina genera vasoconstricción, pero tiene sus propios receptores. Entonces, es un antagonismo no competitivo. Si la histamina provoca vasodilatación, pues la adrenalina genera vasoconstricción. Muy bien, entonces eso es el antagonismo no competitivo. Ahora, hay un antidotismo. Por ejemplo, vamos a tener aquí el caso del antidotismo químico. Cuando alguien ingiere un vaso con agua, ¿no es verdad? El bicarbonato de sodio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una reacción química dentro del estómago, porque el estómago contiene ácido clorhídrico y al mezclarse con el bicarbonato de sodio se va a generar la formación de agua y dióxido de carbono que a través de los eructos va a ser eliminado. Entonces eso es un antidotismo químico. Hay un antidotismo farmacológico también. Si alguien toma algunos vasos de cerveza y huele a alcohol, pero ya incluso está afectando su sistema nervioso, el administrar una taza de café que contiene cafeína, ¿no? Entonces va a mejorar ese estado de la persona, porque la cafeína antagoniza la acción del alcohol. El alcohol es un depresor y la cafeína es un estimulante de la corteza cerebral. Muy bien, entonces con eso, pero también habrá que mencionar los venenos de ciertos animales, que hay que ponerle un antídoto, que es el suero antiofídico, por ejemplo, para las serpientes, pero hay también para los alacranes, para algunas lagartijas, algunos sapos, que son venenosos, ¿no es cierto? Y que necesitan de antídotos para neutralizar el veneno si alguien se ha puesto en contacto con ellos. Muy bien, con eso terminamos entonces lo que es la farmacodinamia y vamos a entrar a la farmacocinética. Muy bien, cortamos entonces esto y nos metemos, digamos, a compartir. Y para resumir, la farmacocinética engloba los puntos de absorción, distribución, metabolización o biotransformación también se denomina, y excreción de los fármacos. Entonces, en este caso, vamos a estudiar cómo el organismo humano afecta a los fármacos. En cambio, la farmacodinamia es cómo el fármaco afecta al organismo humano. En cambio, en este otro caso, cómo el organismo humano afecta al fármaco. De eso se trata. Entonces vamos a hablar ampliamente sobre este punto, que se denomina farmacocinética y que comprende la absorción, distribución, biotransformación y eliminación. Voy a agrandar esta diapositiva para que todos ustedes puedan ver, ¿no es cierto?, mucho mejor en sus celulares, tablet o computadoras. Bueno, aquí dice absorción, distribución, biotransformación y excreción de los fármacos. Entonces eso comprende la farmacocinética. Y vamos a pasar a la primera diapositiva. Entonces, para que los fármacos se pongan en contacto con los receptores, que ya hemos hablado ampliamente de ellos, a una concentración adecuada para producir su acción,
es necesario que la droga penetre en el organismo en forma suficientemente rápida para exceder los procesos de biotransformación y de excreción de las drogas. Entonces, este pasaje del fármaco, como dice ahí, desde el sitio de administración hacia el interior del organismo es fundamental para que el fármaco en cuestión, el que sea, digamos, se ponga en contacto con los receptores y de esa manera cumpla sus efectos de manera adecuada. Entonces debe de distinguirse dos conceptos. Primero, habrá que definir el lugar de absorción, ¿no? Fíjense ustedes el lugar de absorción, pero también habrá que definir el lugar por donde se administran los fármacos, que no es lo mismo. Entonces, eso vamos a analizar, pero habrá que recalcar también que a la farmacocinética también se denomina transferencia. ¿Por qué transferencia? Porque estamos transfiriendo una estructura química que es el fármaco al interior del organismo para que se ponga en contacto con los receptores respectivos. Y ese proceso debe de llevarse a cabo a través de la absorción. Después que se ha absorbido y pase al torrente circulatorio, tiene que distribuirse. Después tiene que biotransformarse o metabolizarse y excretarse. Por lo tanto, digamos, vamos a comenzar el día de hoy con la absorción. Entonces, es importante definir qué es el lugar por donde penetra el fármaco o es el pasaje a través del cual los fármacos desde el exterior del organismo llegan a la circulación. O como dice ahí, por donde penetra el fármaco, digamos, a la circulación. Ya está. Ya. Entonces van a haber vías de absorción que son los lugares a través del cual penetran los fármacos a la circulación, mientras que las vías de administración, como dice ahí, son los lugares por donde se administra el fármaco, que no es lo mismo. Por ejemplo, si me tomo una tableta de, digamos, de amoxicilina, ¿por dónde estoy administrando? Por la vía oral, pero en realidad se absorbe por la vía oral. No, se va a absorber a nivel del duodeno. ¿Cuál fue la vía de administración? Fue la vía oral, pero ¿cuál fue la vía de absorción? El intestino delgado, para que podamos entender un poco y aclarar la figura. Ahora, estas vías de administración, que son los lugares de penetración de los fármacos, y las vías de administración de los medicamentos son los lugares por donde se los suministra, por donde se los administra, si ustedes quieren. También amerita una clasificación y entonces vamos a tener lo que se denominan vías de administración. Y esas vías de administración pueden ser mediatas. ¿Y cuáles son las vías de administración mediata? Aquellas que se realizan sin efracción del epitelio. Por ejemplo, la aplicación de cremas u óvulos a nivel de la vagina. La aplicación de colirios o gotas a nivel de la conjuntiva. La aplicación de gotas a nivel del conducto auditivo externo, así como también de la aplicación de lociones, cremas, pomadas y otras formas farmacéuticas que se aplican a nivel de la piel. O sea, es una, digamos, vía dérmica. No estoy hablando de la vía intradérmica, estoy hablando de la vía dérmica, de la aplicación sobre la piel.
Recuerden ustedes que dije de antemano que la primera actividad práctica se llama receta y la segunda la van a hacer ustedes, que ya les dije que lean a partir de la página 53 en adelante la forma farmacéutica, y esa es la segunda actividad práctica que van a realizar en un plastoform, porque de esa manera vamos a saber qué es una crema, qué es una pomada, qué es una loción, qué es una poción, qué es una infusión, etcétera, etcétera. Ya lo dije también. Si alguien recién se inscribió, no es mi responsabilidad. Hace muchas semanas, más de un mes que estamos pasando clases ya teóricas, ¿no? Bueno, tenemos 10 minutos, después vuelven al Zoom y bueno, se acabó la clase y vuelves. Entonces, aquí sí hay efracción de la piel, generan una herida en la piel y esta puede ser subcutánea, intramuscular, intravenosa, raquídea, etc. En estas figuras estamos viendo la aplicación, por ejemplo, de un colirio en la conjuntiva y entonces estamos hablando de una vía mediata. En cambio, en esta otra, ustedes pueden ver una serie de jeringas y entonces aquí dice intramuscular, dice ahí. Y así sucesivamente en cada uno de los lugares dice cuál es la vía de... Y todas estas jeringas tienen agujas. Entonces, ¿qué estamos hablando? De vías inmediatas, porque es rápido el ingreso del fármaco a la circulación, porque se lo está metiendo a través de una aguja. Entonces, eso es importante también tener presente. Sobre todo esto, esta forma de aplicación, generalmente, por no decir siempre, se usa en emergencia. Si es una emergencia, el paciente debe estar por morirse, pues se supone. Y no van a estar usando la vía oral, porque muchos de los pacientes que vienen en emergencia ni siquiera tienen clara su conciencia. Pueden estar desmayados, pueden estar en estado de coma. ¿Cómo le van a dar por vía oral? No se puede. Entonces usarán estas vías, digamos, inmediatas, como está expresando, digamos, la figura. Ahora, tenemos que analizar también la importancia que tiene la absorción. Entonces, dentro de esa importancia de la absorción, vamos a tener algunos puntos que es bueno conocerlos. Primero, garantiza la presencia del fármaco y su interacción con el sitio de acción, donde interactúan los fármacos a nivel de los receptores. Y para que eso ocurra es importante la velocidad de absorción. Tener en cuenta la velocidad de absorción y está determinada entonces por la vía de administración, la dosis, la rapidez de inicio de acción, etcétera, etcétera. Y no se vayan a creer que todos los inyectables son rápidos. No, generalmente son rápidos, pero hay algunos medicamentos que cuando se los aplica por vía intramuscular no actúan de manera inmediata. Voy a dar un ejemplo de eso para que no se sorprendan más adelante. Por ejemplo, si yo aplicase, por decir una cosa, penicilina sódica, G sódica, por vía intravenosa, la acción tiene que ser inmediata, porque yo se lo estoy poniendo pues en la vena, ya está en la circulación, no tengo necesidad de esperar nada o prácticamente nada, porque en pocos minutos o segundos ya está el medicamento en todo el organismo. Pero si esa misma penicilina G, pero ya no sódica, sino benzatínica, se la pongo en la nalga, estoy usando igualito, digamos, una jeringa, no va a actuar ni siquiera
a la media hora. Va a tardar entre 3 a 6 horas en recién actuar. Pero va a durar 21 días, va a durar. Y es la penicilina misma, sí es la misma penicilina, nada más que combinada con otro producto que hace que su absorción sea lenta, aunque se la haya puesto con agujas, no hay problema de eso. O sea, que podrían haber medicamentos que se absorban mucho más rápido, incluso por vía oral, que la misma penicilina benzatínica. Entonces, no siempre las vías inmediatas tienen una acción rápida, no necesaria, salvo, vuelvo a repetir, que se lo metan directo a la vena. Si lo hacen así, entonces ya entraron a la circulación y ya no hay forma, digamos, de tener su actividad. Entonces esa velocidad de absorción va a estar determinada por la vía de administración, por la dosis también, la rapidez del inicio de la acción, etcétera, etcétera. Eso es importante tener presente a la hora de administrar los medicamentos. Y recuerden que ustedes como médicos, cuando hagan la receta, van a indicar por dónde se va a administrar ese medicamento y cuánto tiempo más o menos tienen que esperar para obtener un efecto. No es que adivinen, no es que adivinen. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si alguien de ustedes llega a ser anestesista, acuérdense lo que yo le voy a decir. Los cirujanos siempre viven apurados. Y dice, ya doctor, ya puedo iniciar. Oiga, el anestesista no hace milagros, no los hace. Para que exista una actividad del fármaco, es el fármaco del que ya está determinado en qué tiempo va a actuar. No es el anestesista el que le ordena al fármaco y le dice en su oído, no sé si los fármacos tendrán oído, oye, apúrate porque el cirujano está apurado. Tienen que entender que el medicamento es el responsable de esa actividad. Así se lo apliquen por vía intravenosa, no importa. O así se lo apliquen por vía inhalatoria, porque hay anestésicos por inhalación. Entonces hay que tener paciencia. No es que... ¿Qué puede hacer el anestesiólogo si ya está determinado el momento en el cual va a actuar el medicamento una vez administrado al paciente? Y eso está estudiado en la farmacocinética de cada uno de los medicamentos. Ustedes no pueden cambiar eso porque ya está establecido eso. Entonces, no vengan con esas cosas. Lo que vayan a hacer, cirujanos, por favor, no los apuren a los anestesiólogos. Los anestesiólogos, una vez que han puesto el medicamento, no son los responsables, ¿no?, de iniciar ya nomás, así ya, ¿no? Tienen que esperar a que se absorba, es decir, por mucho que se lo pongan en vena, tiene que distribuirse por el organismo, tiene que pasar barreras como la barrera hematoencefálica para tener una actividad, para que se ponga en contacto con esos receptores. Así que no estén apurando a la gente porque no van a suceder milagros. Hay medicamentos en psiquiatría que usted tiene que esperar 7 o más días para que tenga un efecto ese fármaco. No, si ustedes empiezan a provocar, decirle, si su paciente que es depresivo, ya mañana va a estar bien, mentira. No hay medicamentos antidepresivos que actúen de la noche a la mañana. Necesitan de 7 a 14 días para que tenga una adecuada acción. Y eso usted no lo puede cambiar. Entonces, por lo tanto, no le puede dar un medicamento a un depresivo porque la gente depresiva, el peor síntoma que tiene es que no quiere vivir porque se siente inútil en la sociedad. Y entonces, ¿qué quiere? Matarse. Si le da los medicamentos, se va a tomar todito el frasco
y va a terminar muriendo. Siempre hay que darle a un pariente para que controle hasta que pasen los 7 o más días, dependiendo del fármaco, claro está, ¿no es cierto? Para que recién tenga un efecto. Así que si ustedes creen que la cosa es como ustedes quieren, no es como ustedes quieren. Es como el medicamento está hecho y también su actividad debe de funcionar bajo estas premisas que estamos observando: vía de administración, dosis, rapidez de inicio del medicamento, no de todos, porque no todos son iguales. Entonces vamos a tener que hablar de los mecanismos de absorción. Entonces el movimiento a través de las membranas se denomina, de nuevo la imagen en la que habíamos quedado antes que se corte el zoom. Una vez que se corta el zoom, no hay absorción. Entonces, el movimiento a través de las membranas se denomina biotransporte. Y los mecanismos que se utilizan se conocen como mecanismos de transporte, que seguramente ya lo han visto eso en fisiología y demás cuestiones. Porque no va a cambiar nada la absorción, porque sean medicamentos, va a cambiar la forma de absorber del organismo humano. No. Los medicamentos tienen que absorberse como cualquier alimento. Si usted se toma una taza de té, café, chocolate, con pan, con dulce, con lo que sea, entonces lo mismo. Esos alimentos son absorbidos de la misma manera como ocurre con los medicamentos. No hay diferencia. Entonces, los medicamentos generalmente se absorben en estado de solución. Cuando dice, ¿cómo va a ser en estado de solución si yo me tomo una tableta? Entonces, eso no es una solución, es una tableta. La solución es una sustancia que está disuelta en un líquido. Bueno, pero cuando usted se lo toma con agua, porque no creo que sea gallina. Y como las gallinas no toman con agua cuando están tragando su maíz. Entonces, ya lo toma con agua. Y si no lo tomase, entonces cae ¿dónde? A un estómago que está lleno de ácido clorhídrico, y con los movimientos del estómago se transforma en una solución, ¿no? Pero ocurre que muchos de los medicamentos se absorben a través de los pulmones. Y entonces eso lo hacen en estado gaseoso cuando se usa la vía pulmonar. Ya. Ahora, para que alcancen la biofase, vida fase, entonces la membrana celular, esa es una fase. Y obviamente se tiene que meter la membrana celular. Si yo pregunto, ¿qué epitelio tiene el estómago? Si habría, digamos, la aspirina que se absorbe a nivel del estómago, entonces me van a decir tiene epitelio cilíndrico. ¿Y qué es ese cilíndrico? Son células cilíndricas. ¿Y qué tienen las células? Tienen pues membrana, y de eso estoy hablando. No del citoplasma, no de las organelas, no del núcleo. Entonces, esa es la biofase, la membrana celular, ¿no? Entonces, el contacto con sus receptores deben de atravesar diversas barreras corporales que oponen resistencia en función a la naturaleza de las membranas que poseen. Recuerden que básicamente las membranas celulares son membranas lipoproteicas. Entonces, voy a volver a repetir en el mecanismo general de la absorción. Las membranas que la droga debe de atravesar para actuar están representadas por los epitelios, por ejemplo, gastrointestinal, cutáneo, respiratorio, el endotelio capilar y las membranas celulares o plasmáticas llamadas barreras principales, porque ¿cuál es la barrera más importante? Pues la membrana celular. Eso es importante tenerlo presente. Entonces ya les hemos, digamos, he señalado los diferentes epitelios que ustedes conocen. De hecho, ya han visto eso en histología. Bueno, dentro de esos mecanismos de transporte vamos a entender que hay dos importantes: el transporte pasivo, sin gasto de energía, y el transporte activo. Y dentro de cada uno de esos transportes, ya sea pasivo o activo, entonces hay diferentes mecanismos y diferentes tipos de transporte.
Por ejemplo, dentro del transporte pasivo dice por difusión, y hay por difusión simple, hay por difusión facilitada, ¿no? Y además por difusión por diferentes canales. Ahí tienen. Ustedes, por ejemplo, pueden observar que aquí en esta imagen que voy a poner con el puntero de color para que puedan observar aquí dice difusión simple. O sea que si hay una gran cantidad de dióxido de carbono, de oxígeno, para mencionar algunos ejemplos que son gases, entonces no necesitan de estas estructuras, solamente que haya un mayor gradiente de concentración. Si en vez de ser esto dióxido de carbono fuese oxígeno, entonces cuando nosotros inspiramos, metemos el aire se disocia. Recuerden que el aire está formado por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua. Entonces, a nivel del alveolo habrá una mayor concentración de de oxígeno y entrará al interior de la célula. Y en el caso de este dióxido de carbono, entonces saldrá porque hay una mayor concentración en el organismo, en sangre, y entonces se saldrá. Entonces ustedes pueden ver que esta difusión simple, aquí tenemos dióxido de carbono, y aquí de difusión facilitada, aquí hay unos transportadores denominados carrier, y ustedes pueden ver que hay un hexágono aquí, que se ha metido a este transportador y le ha facilitado el ingreso. Y también puede haber una difusión a través de los canales. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? El sodio está ingresando bajo esa forma. Entonces, importante tener presente eso porque esos mismos mecanismos van a usar los fármacos. Por ejemplo, este mecanismo de difusión simple, ¿quiénes van a usar? Van a usar los anestésicos inhalatorios. Llámese éter, alotano, florano, sevoflorano, ya, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver entonces el transporte pasivo en primer lugar. Entonces, ¿qué es el transporte pasivo? Es el movimiento de sustancias a través de las membranas siguiendo las leyes físicas, o sea, por diferencia o gradiente de concentración, también por potencial eléctrico, presión hidrostática, gaseosa u osmótica. Y los procesos que están implicados son la difusión simple, la filtración. Entonces, ¿qué pasa con ese transporte pasivo? No hay consumo de energía, por eso dice sin consumo de energía y depende del gradiente de concentración, del tamaño de la molécula, porque si es una proteína no puede atravesar así fácilmente, tiene que tener un tamaño bastante pequeño. Por ejemplo, el etanol, que es el alcohol que consume el ser humano para emborracharse, que contiene la cerveza, que contiene el vino, el whisky, lo que sea, tiene pequeña molécula y pueden atravesar sin ningún problema. También va a depender de la permeabilidad de la membrana. Obviamente que todas las membranas celulares son iguales, pero pueden haber factores que alteren esa permeabilidad de la membrana. Por ejemplo, si alguien se enferma de COVID, entonces le va a afectar el pulmón y va a afectar la membrana respiratoria, donde esa se va a alterar porque va a generarse un edema. Y entonces ya no va a ser permeable la membrana, por eso es que le chantan oxígeno y todo. Piensa que el oxígeno genera fibrosis pulmonar. Si no me creen, pues vean sus libros de medicina interna. Bueno, ustedes no tienen todavía eso porque están pasando semiología, pero de cualquier manera, si alguien es curioso, va a ver que es lo que yo le estoy diciendo. Y también importa si son ácidos o bases débiles, porque el ser humano no tiene un solo tipo de pH. A ver,
Vamos a hablar un poco del pH. ¿Quién quiere decirme qué pH tiene la boca? Abran su micrófono o escriban en el chat como quieran. Alguien que quiera participar. No importa si le echa pele. No me interesa. Entre 6 y 7 de pH, doctor. Bueno, él lo ha ampliado, pero está bien. Perfecto. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere participar? 6,7 a 7,4. A 7,4. Ya, muy bien. Ya tenemos 2 participantes, mejor un hombre y una mujer, así no hay problema de género. El pH de la boca es de 6,8. Eso es el pH de la boca. Entonces es un pH ácido. Así que los besos no son nada dulces, son ácidos. Ya, ¿y el estómago qué pH tendrá? El estómago es ácido, doctor. Sí, pero ¿cuánto es su pH? Eso es lo que yo quiero saber. Tiene de 1 a 2 de pH, doctor. Muy bien, ya una participante dama también y el otro dijo ácido. Lógico, si hay ácido clorhídrico tiene que ser ácido, pero siempre hay que saber cuánto es. Y nuestra querida compañera, que no importa el nombre, pero que ha participado, entonces dijo la verdad. En realidad, el pH del estómago, recuerden que la fisiología es importante porque nos marca los parámetros normales de cada cosa de nuestro organismo. Entonces está entre 1,2, ¿no? Para ser correcto, a 1,3 es el pH del estómago. Como la compañera dijo y estiró, ¿no? Hasta el 2, no importa, sigue siendo ácido, pero eso ya no es tan bueno que sea por encima de 2. Y fíjense que 3 es ácido y no es lo normal el hecho de que el estómago tenga 3, ni 4, ni 5, ni 6, porque todo eso es ácido igual. Tiene que estar, como la compañera dijo, entre digamos 1,0 y 2,0. Entonces, 1,2, 1,3, eso es lo normal. Entonces, habrán pues medicamentos ácidos o bases débiles. Por ejemplo, si yo digo la aspirina que se llama ácido acetil salicílico, otra vez, la aspirina se llama ácido acetil salicílico. ¿Qué droga es? Es una droga ácida y va a tener un comportamiento, ¿no? Dependiendo de qué es en el estómago, porque el estómago tiene un medio ácido y entonces la aspirina ya se va a absorber en el estómago. Y si alguien me dice, usted acaba de decir que la boca tiene 6,8, pero entre el ácido del estómago que tiene 1,2, 1,3, o como la compañera dijo, entre 1 a 2, siempre va a ser más ácido que la boca. ¿La aspirina se puede absorber en la boca? Sí, porque tiene un medio ácido. Pero si alguien lo aguanta, porque si alguien se ha puesto una aspirina en la boca, va a ver qué cosa más fea que es. Incluso quema, pero si me preguntan, ¿se puede absorber ahí? Sí, porque el medio es ácido. Ah, pero ahora fíjense que hemos visto 2 pH ácidos, 2. Ahora pregunto de la sangre. ¿Cuánto es el pH de la sangre? Y hay 2 pH en la sangre, porque hay una venosa y otra arterial. ¿Cuánto es la venosa y la arterial? ¿Alguien quiere contestar? Ahora, ¿viste qué es eso? Apertura de micrófono. ¿Perdón? De 7,3 y 7,4, doctor. 7,35 es la venosa, no 7,3 porque ya está medio mal ya ese sujeto. 7,35 y 7,4 la arterial.
y es alcalino, ambas son alcalinas, pero la venosa es más ácido que la arterial por la concentración del dióxido de carbono. Entonces, fíjense cuántos pH ya hemos visto. 6.8, 1.2, 1.3, 7.35, 7.4. El organismo no tiene un solo pH. Y si me voy a la orina, habrá pues otro pH en la orina. ¿Cuánto es el pH de la orina de manera común? 4,6 a 8. Hasta 8. Miren, hasta 8 es lo normal. Y es cierto eso. Generalmente 5.5. La mayor parte de la gente tiene, pero puede ser hasta 8 normal. Miren ustedes. El 7 es neutro. 7.1 ya es alcalino y 8, y que se diga. Pero la mayor parte de la gente tiene 5.5 como pH de la orina y eso es ácido. Y fíjense la variable. Hemos ido de 6.8, 1.2, 1.3, 7.35, 7.4, 5.5 hasta 8. Entonces el ser humano no es todo igual. Por lo tanto, si los fármacos son ácidos o bases débiles, tendrán un comportamiento diferente dependiendo del medio en el que se encuentre. Por eso es que tanta importancia tiene el pH que si alguien se pone a masticar coca sin bicarbonato, no se va a absorber nada. Por eso es que cuando alguien se toma un té de coca, la cocaína no se va a absorber porque el medio es ácido y tiene que alcalinizarlo. Por eso se pone bicarbonato de sodio en la boca los masticacoca para que lo alcalinice en el medio y pueda la cocaína absorberse, porque si no, no se va a absorber. Entonces, estamos viendo qué drogas se van a transportar por transporte pasivo. Entonces, no va a haber consumo de energía, ¿no? Y va a depender de qué va a depender eso. No solamente de una cosa, sino del gradiente de concentración, o sea, mayor concentración, mayor pasaje del medicamento, el tamaño de la molécula, porque si una proteína no pasa, pero si es el etanol que tiene una molécula pequeña, sí lo hace. La permeabilidad de la membrana, si usted la altera, la permeabilidad de la membrana no se va a absorber. Y si son ácidos o bases débiles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el organismo humano tiene diferentes pH. ¿Y saben por qué les estoy diciendo todo esto? Puede ser que un paciente, no estoy hablando de una persona normal, un paciente se interne en un hospital con acidosis metabólica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su pH está ácido. Y si el medicamento que le están poniendo es alcalino, no se esperen que tenga una respuesta, porque el pH ha cambiado. Es un paciente que está en acidosis metabólica, no está normal en su pH. Entonces, todo eso tienen que fijarse, porque si no lo hacen, entonces no va a funcionar su tratamiento. Entonces, eso tienen que tener. Bueno, dentro de ese transporte pasivo, vamos a tener la filtración. Por ejemplo, ustedes saben que una de las funciones del riñón es la filtración. ¿Por qué la filtración es uno de las funciones del riñón? Porque tiene un ovillo capilar llamado glomérulo. Y esos capilares son fenestrados. Y por ahí se filtra. ¿Qué se filtra? El agua. ¿Cuál es el elemento mayoritario en la orina? El agua. El agua. Después ya tendrá la urea, digamos el bilinógeno para ser más exactos, digamos, para que le dé el color. También puede salir sodio, puede salir potasio, puede salir calcio, dependiendo del, digamos, de la forma de vida que tenga cada paciente. Por eso es que existen varias personas que pueden tener hasta cálculos renales, que generalmente son cálculos de calcio, digamos, como elemento importante, digamos.
Lo que no puede salir son las proteínas, no puede salir cosas. Pero porque si sale ya es diabético, ¿no? Entonces, la filtración, por ejemplo, el agua. Y hay varios lugares, no solamente el glomérulo tiene capilares, en todo el organismo humano hay capilares. Y existen capilares fenestrados, por eso se hincha la gente cuando tiene problemas en términos de su funcionamiento de su organismo. No voy a hablar ahorita de edema, pero el agua sigue siendo un elemento importante. Bueno, el transporte pasivo. Ya hemos visto la difusión simple. Entonces, vamos a ver ahora este transporte pasivo. No sin antes reiterar que esa difusión simple es el pasaje de sustancias disueltas y gases a través de la membrana como consecuencia de un gradiente de concentración a ambos lados de la membrana. Existe pues un gradiente de presión osmótica para las soluciones y una presión parcial para los gases. Por lo que la velocidad de ese transporte depende también de la constante de permeabilidad de la membrana celular que ya hemos hablado y está determinada por el coeficiente de partición lípido-agua, a eso se llama liposolubilidad, o sea, me estoy refiriendo a esto, esa permeabilidad de la membrana va a depender de la liposolubilidad de la membrana, ¿no? Entonces, y también como mencioné, ¿no es cierto?, la mayoría de las drogas que atraviesan estas membranas celulares por difusión simple lo hacen por su alta liposolubilidad, ya que los poros de las membranas miden aproximadamente 0,4 nanómetros. La mayoría de las drogas son ácidos o bases débiles, están parcialmente ionizadas. En general, fíjense, cuando hablamos de esos ácidos o bases débiles, en general la forma no ionizada de estos compuestos es liposoluble. Cuando hablo de la forma no ionizada, probablemente la mayor parte de la gente ni sepa de lo que estoy hablando. ¿Hay alguien que pueda decirme a qué me refiero con la forma no ionizada? Si alguien quiere participar, no hay calificación, solo en la actividad práctica, en la teoría no, solamente quiero intercambiar ideas. Pero si no, yo se las aclaro, para eso estoy dando la clase. Pero si alguien sabe, entonces es bueno que participe. ¿Qué es liposoluble, doctor? No. Alguien podría decir que, digamos, esta frase, en general la forma no ionizada de estos compuestos, o sea, me estoy refiriendo a los ácidos o bases débiles, es liposoluble. O sea, puede atravesar las membranas celulares. ¿Alguien puede aclarar esa figura? Bueno, al parecer no hay. Me toca aclarar porque es bueno que lo sepamos. Cuando ustedes en el colegio, no en la universidad, en el colegio, porque eso yo vi en el colegio, ¿no? Supongo que deben de seguir viendo eso en el colegio. Entonces, el comportamiento de una sustancia ácida o base depende de la ganancia o pérdida de hidrogeniones o de protones. Los hidrógenos se llaman protones. Usted puede ganar o perder. Entonces, eso lo va a ver en los ácidos y en las bases. Entonces, la forma, digamos, cuando yo digo la forma no ionizada, quiere decir que esa sustancia no atrapa iones, no atrapa hidrogeniones, no los atrapa. Entonces,
esa forma no ionizada o no protonada, como se llama, no agarra protones, no se adhiere a los hidrogeniones. Esa es la única forma que pasa, porque si hay, digamos, varios, o sea, esa sustancia atrapa varios protones, no va a pasar ninguna membrana. Tiene que deshacerse de esos protones. ¿Y eso cómo se logra? Dependiendo del medio. O sea, una sustancia ácida en un medio ácido se encuentra bajo la forma no ionizada, es decir, no atrapa hidrogeniones. Pero si es una base y está en un medio ácido, sí los atrapa. Y por lo tanto no puede atravesar esa barrera. A ver, de nuevo, ¿qué pH tenía la boca? 6.8. ¿Qué es la cocaína? Es una base débil. Y en un medio ácido no puede absorberse. ¿Por qué no puede absorberse? Porque esa cocaína atrapa hidrogeniones. Y esos hidrogeniones hacen una masa más voluminosa y no puede atravesar ninguna membrana. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volverlo al medio alcalino. Y entonces me pongo bicarbonato de sodio. Y entonces, bajo esa forma, se deshace la cocaína de los hidrogeniones y entonces se encuentra bajo la forma no ionizada. Y esa es la única forma en que puede atravesar las barreras naturales, que son las membranas celulares. No sé si eso está claro. Ya, espero que sí. Bueno, muy bien. Aquí ustedes pueden ver, ¿no? Tenemos una membrana, que son las membranas celulares, y ustedes tienen varias moléculas aquí que queremos que atraviesen. Fíjense, el agua está atravesando sin problema alguno, ¿no? Y aquí además dice presión, de acuerdo a la presión. Entonces, todos estos elementos, vuelvo a repetir, tienen que tenerlos siempre presentes. ¿Por qué pasa una sustancia a la circulación? Por gradiente de concentración, tamaño de la molécula, permeabilidad de la membrana, o sea, estoy hablando de la liposolubilidad. Y si las drogas son ácidos o base débil, va a depender del pH del medio. Y recuerden que el pH de los seres humanos no son iguales ni en la boca, ni en el estómago, ni en el intestino delgado, ni en la misma sangre, porque hay venosa y arterial, no tampoco a nivel de la orina, etcétera, etcétera. Entonces, los iones, por ejemplo, son hidrofílicos polares y muy poco solubles. Por lo tanto, solo las primeras podrán atravesar la membrana celular por difusión simple. Recuerden que estamos hablando de difusión simple, después vamos a hablar de la difusión facilitada. Entonces, el grado de ionización de las drogas está dado por el parámetro que se denomina pK, o sea, la constante de disociación. El pK es la constante de disociación. Por ejemplo, los anestésicos locales tienen un pK entre 8 y 9, o sea, una constante de disociación. Pero cuando la sustancia está en una solución, dicha ionización depende del pH, de acuerdo a la ecuación de Henderson-Hensel-Bach, que nos habla del pH, que el pH es el potencial de hidrogeniones, eso significa pH. Ya, eso para que lo tengamos presente. Muy bien. Punto número 2, entonces, transporte pasivo, difusión lipídica, es el paso a través de la membrana lipoproteica. Es un proceso no saturable cuya magnitud es diferentemente proporcional a la liposolubilidad y al gradiente de concentración. Por ejemplo, el dióxido de carbono, como ustedes pueden observar aquí, aquí tenemos una membrana, puede difundir fácilmente. ¿No es verdad? No así, ya, si este dióxido de carbono se ha unido a un protón, porque ha formado el ion bicarbonato.
Y ese ion bicarbonato no va a pasar tan fácilmente como el dióxido de carbono o como en el caso del oxígeno, como ustedes pueden observar aquí. En el caso de los ácidos y bases débiles, son las formas no, y está en mayúscula, no ionizadas, las que no se unen a los protones. Miren, aquí hay CO2, dióxido de carbono. ¿Y aquí qué pasó? Este dióxido de carbono se unió con el agua y entonces formó el ácido carbónico. Y este ácido carbónico desprendió un protón. Y este elemento que es HCO3, como pueden observar ustedes, el bicarbonato. ¿Y qué ha pasado con este dióxido de carbono? Se unió a un protón y por lo tanto no es fácil de que pase esta membrana. Por eso dice aquí, son las formas no ionizadas las que tienen mayor capacidad de atravesar la membrana, pues se unen a los protones, no lo hacen. Bueno, aquí tenemos la difusión facilitada. Requiere entonces la acción de proteínas transportadoras específicas o carriers, que son los transportadores, ¿no?, en la membrana. Y entonces se observa en sustancias con un peso molecular lo suficientemente pequeño y que pueda y que posea, digamos, una suficiente liposolubilidad para atravesar la membrana y se caracteriza por ser saturable. Voy a achicar la imagen porque un ratingo vamos a... Hay una parte que no se lee y prefiero... Ahí está. Ahí está. Ahora sí ya se ve. Entonces se observa una sustancia con peso molecular no lo suficientemente pequeño y que no posee suficiente liposolubilidad para atravesar la membrana. Entonces se caracteriza por ser saturable. ¿Por qué saturable? Porque hay un transportador llamado transportador carrier que utiliza para pasar esa sustancia. Y entonces, ¿quién está facilitando ese transporte? Estos transportadores carrier. Y aquí tienen transportadores carrier. En algunos casos, dice, las moléculas que desean atravesar la membrana plasmática son muy grandes y no pueden atravesar en forma libre y directa. Entonces, por eso mencionaba en la anterior diapositiva que depende del tamaño de la molécula para que pueda atravesar. Estas son de gran tamaño. Para estos casos, las proteínas transportadoras cumplen la misión de poder transportarlas. Moléculas hidrofílicas, iones, aminoácidos, glucosa, requieren de proteínas transportadoras para su difusión. Es importante conocer, por ejemplo, el problema de la glucosa como de las proteínas, ¿no?, que necesitan este transporte. Aquí tienen esta sustancia de color roja que se ha metido en una proteína transportadora y que está pasando hacia el interior de las células por un transporte, por una difusión facilitada, perdón. Entonces ahí tenemos. Ahora, el transporte activo se produce con gasto de energía. Pueden ser de dos clases, transporte activo propiamente dicho, como por ejemplo la bomba de calcio, la bomba sodio-potasio, la pinocitosis o endocitosis o exocitosis también. Aquí pueden observar, fíjense, esta bomba sodio, ¿cómo se llama? Aquí tienen el potasio, aquí está el sodio y este es el ATP. Entonces, esta bomba, ¿cómo se llama? Sodio, potasio, ATPasa. ¿Por qué? Porque funciona como una enzima. No es que se salga el potasio o entre el potasio, se salga el sodio, se entra el sodio, porque le da la gana, sino necesita obligatoriamente de gasto de energía. Por eso es que esta bomba se llama sodio, potasio, ATPasa. Ahora, analicémosla, porque es bueno analizarlo. Entonces, ustedes pueden ver, en este caso, ¿no es cierto?, que cuando 3 moléculas de sodio se salen, 2 moléculas de potasio se entran. ¿Y qué gasta? ATP, adenosín trifosfato. Por lo tanto, esto se llama
bomba, sodio, potasio, ATPase. Entonces, ese es un transporte activo donde estamos observando esta bomba, ¿no? También existe la bomba de calcio, etcétera, etcétera. Y dos, la pinocitosis y endocitosis. Ahora, veamos la pinocitosis. Se produce una invaginación de la membrana celular que rodea a la sustancia que será transportada, la cual queda incluida dentro de una vesícula.